Amados hermanos, estimados amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a quienes puedan, por favor, me acompañen en la lectura de la palabra del Señor para este día. Mateo capítulo 22, desde el verso 34 al verso 40. Desde el verso 34 al 40. Leo en el nombre del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén al Señor. Hemos dicho alguna vez desde este lugar que el Señor Jesucristo fue objeto de permanente persecución por 2 o 3 grupos de religiosos que cada vez andaban cerca del Señor, pero no porque estuvieran interesados en escuchar su palabra, ni siquiera por sentirse bendecidos y glorificar a Dios por los milagros que el Señor hacía, ni siquiera eso, sino que dice la Escritura que andaban cerca para tentarle. Un grupo de ellos, los saduceos, había en los versículos anteriores del capítulo 2 de aquí de Mateo, le habían hecho una pregunta capciosa al Señor, tratando de que el Señor se equivocara en algo o dijera algo incorrecto para tener algo de qué acusarles. El Señor les respondió en su sabiduría, bendito sea, y claro, les hizo callar. Cuando iniciamos la lectura hoy aquí, dice que cuando los fariseos, el otro grupo, luego también estaban los escribas, cuando los fariseos vieron que el Señor le había respondido tan bien a los saduceos y lo había hecho callar, entonces vinieron ellos ahora. Se levantó uno de los fariseos, dice, con una pregunta que también solo buscaba tentarle. Mire el verso 35, por favor. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. No anhelaba recibir palabra de Dios. No anhelaba ser bendecido por el bendito Hijo de Dios. No buscaba que hubiera algún trato, alguna revelación de la palabra de Dios a través de su Hijo. Solo buscaban ocasión para tentarle, a ver si conseguían alguna forma, algún medio por el cual pudieran acusar al bendito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice este hombre que busca tentar al Señor? Maestro, le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Debo decir, por causa nuestra, esto es por causa de nosotros, pero también para intentar llegar a su alma y bendecirle, amigo, hermano. Debo decirle que cuando la Escritura habla de mandamiento, habla de que el que recibe el mandamiento debe tener un reconocimiento de aquel que le da el mandamiento. Si no, no hay capacidad de entendimiento y mucho menos no hay capacidad de obediencia. ¿Por qué no me acompaña un poquito para ver si puedo explicarlo gráficamente? Deuteronomio capítulo 6, por favor. Moisés está hablando con el pueblo de Israel antes de hacer la entrada a la tierra prometida, antes de atravesar el río Jordán y enfrentarse a Jericó. Allí se detienen y Moisés trata con el pueblo. Capítulo 6. El Señor
a través de Moisés le habla de esta manera. Versículo 4. Parte diciendo Moisés: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, no puede haber mandamiento antes que alcanzar el entendimiento de que hay un solo Dios y que el que da el mandamiento es ese Dios, es ese Señor. Volvemos enseguida a Deuteronomio, pero acompáñeme quien pueda a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20, los primeros versículos, no más. Dice el versículo 1, habló Dios todas estas palabras diciendo, verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, antes de darle mandamientos, lo primero que le dice es, yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero está el conózcanme, el reconozcan la autoridad que tengo, reconozcan lo que he hecho. Cuando dice esto, el Señor ya había mostrado un enorme poder en Egipto. El Señor se había manifestado antes de que el faraón le diera salida a la condición de esclavo de los israelitas. El Señor les había mandado 10 plagas, cada una más dura, más difícil que la otra, terminando en la 10ª, cuando mueren los hijos de los primogénitos de hombres y animales, y se produce un dolor tremendo allí, excepto en Gosén, donde habitaba Israel, que estaban cubiertos, aleluya, por la sangre del Cordero. Bueno, todo eso por meses el Señor se mostró, es verdad que al faraón, es verdad que al pueblo de Egipto, pero sobre todo se mostró a los israelitas, al nivel de que cuando salieron, dirá Éxodo capítulo 12, cuando salieron a la libertad del desierto, cuando dejaron atrás Egipto, no solo el Señor les sacó para hacerle libre, sino que salieron con riqueza, dice la Escritura. Entendido de esta manera, cuando el Señor le dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, le está diciendo, recuerden todo lo que hemos pasado, recuerden todo lo que hemos vivido, recuerden toda la maravilla hecha. Bueno, ese Dios soy yo, eso está diciendo. Y después va a partir diciendo, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, etc. Y le da finalmente los 10 mandamientos. Si puede, vuelva conmigo a Deuteronomio 6, porque en el versículo 4 de nuevo el Señor dice, oye Israel, Moisés está hablando en el nombre del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, no hay otro como Él, no hay otro que pueda acercarse a Él. Y una vez que le dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, le dice Moisés, y amarás, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento, el gran mandamiento del Señor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero el mandamiento incluye lo que sigue, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, o sea, las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de estas palabras estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está diciendo que la palabra del Señor, ¿qué palabra? Versículo número 5, amarás. Junto 4 y 5, el 4 dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás, aleluya, porque es el único
El pueblo no debe distraerse amando otra cosa, buscando imágenes, adorando a hombres, adorando a figuras, adorando a instituciones. Hay un solo Dios, aleluya. Lo dice Pablo hablando a los corintios cuando dice para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual descienden, del cual dependen todas las cosas. Hay un solo Dios, el Padre. Aquí en Deuteronomio 6, Moisés le dice, miren, esto es lo que tienen que guardar en su corazón, pero esto es también lo que tienen que transmitir a los hijos, tienen que formar, tienen que enseñar a los hijos en esta fe, para que no ocurra lo que citábamos en Hebreos 4:2, cuando dice que ellos recibieron como nosotros el mismo evangelio, la misma buena nueva, dice, pero a ellos no les ayudó por no ir acompañada de fe la palabra en los que la oyeron. ¿Cómo termina la instrucción de Moisés al pueblo? 1, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta palabra es la que vas a vivir tú, tiene que estar en tu corazón, tiene que estar dispuesto a obedecer y la vas a enseñar a los hijos para que ellos también aprendan a obedecer. ¿Sabe por qué? Porque el mandamiento de Dios está ligado a una actitud de obediencia del pueblo. Pero cuando el pueblo obedece es cuando en reconocimiento al mandamiento amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y tu alma y tu fuerza. Cuando en obediencia, en sujeción a esa palabra del Señor, el pueblo decide amar al Señor. Mire cómo lo dijo Jesucristo el Señor, Juan capítulo 14. Mire cómo lo dijo Él. Les ruego me acompañe. El versículo 15, Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, así dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, nadie va a obedecer, nadie va a guardar los mandamientos si no ama al Señor. Pero nadie puede decir que ama al Señor si no guarda sus mandamientos. Por favor, mire el versículo 21 del mismo capítulo 14. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos, el que los tiene, el que los ha escuchado, el que los ha recibido, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Aleluya. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, dice, y me manifestaré a él. ¿Sabe por qué los saduceos? ¿Sabe por qué los fariseos nunca pudieron ser bendecidos por la palabra del Señor? Porque ellos no habían sido formados en la fe de Cristo, porque ellos no alcanzaron a conocer a Dios, porque ellos, como no escuchaban atentamente la palabra del Señor, nunca surgió fe en sus vidas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, como no hubo fe, nunca hubo obediencia. Nunca reconocieron a Dios como Padre y nunca le obedecieron en todo lo que Él les mandó. Pero mire la tremenda bendición que se perdieron. Lea conmigo el versículo 23, por favor, de Juan 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire la tremenda bendición que se perdió el pueblo por no escuchar con fe la palabra del Señor. El Señor dice, bueno, el que me ama va a guardar mi palabra, pero el hecho de que me ame a mí, dice, no se olvide que también aquí
En Juan 14, el Señor Jesucristo dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. En Juan 10 había dicho, yo y el Padre, uno somos, uno somos. Por lo tanto, nadie puede decir que ama al Hijo y no ama al Padre. Hay gente por ahí que andan tocando la puerta de la casa y ofreciendo que pueden venir a Dios o a Jehová, como se les llama ahora todavía, y no pasar por Cristo. No anuncian a Cristo, no muestran a Cristo, no señalan, como dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No presentan a Cristo como el único camino al Padre. Cuando dice Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No dicen, como enseña Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante, que tenemos un camino libre, dice, una entrada expedita al lugar santísimo, a la presencia del Padre, dice, a través de la sangre de Cristo, a través del camino santo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de del cuerpo de Cristo, a través de su carne partida por nosotros. Cuando alguien presenta la posibilidad de llegar a Dios el Padre y no señala a Cristo claramente, o le desea engañar, o hay un propósito mezquino en su alma para que usted no llegue a la salvación de Dios en Cristo su Hijo, o simplemente están tan extraviados en la secta en que mantienen sus formas de vida, están tan extraviados que no conocen la palabra de Dios, y a ellos les pasará lo mismo que anuncia Oseas capítulo 4, verso 6, cuando dice respecto de Israel, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amigos, hermanos, mire, necesario es que al volver aquí a Mateo capítulo 22, desde el versículo 34 al 40, este fariseo que le pregunta al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor le dice dos cosas. Lo primero que le dice, el primer y gran mandamiento es que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso dice, Dios es lo primero, Dios es lo primero. Y ese es el más grande mandamiento que debe obedecerse. Pero el Señor agregó algo que no le habían preguntado, pero que tenía que ver con la forma de vida de los fariseos. Jesucristo va a acusar en el capítulo 23 siguiente a los fariseos y les va a llamar fariseos hipócritas. Le va a decir porque ellos imponen carga en los otros. Carga dice que ellos ni con un dedo se atreven a tocar. Claro, porque va a decir que los fariseos exigen a los otros, pero ellos no se autoexigen. Ellos quieren que los hombres hagan la palabra de Dios del primer pacto, pero ellos no son cuidadosos, no se preocupan de hacer la voluntad de Dios. Puntualmente en el capítulo 23, versículo 23, el Señor les va a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, lo de los diezmos. Pero lo que está planteando es que estos hombres exigían a los otros porque ellos no tenían justicia de Dios en su vida, no tenían misericordia, pero tampoco tenían fe, porque ellos no estaban atentos a la palabra de Dios a través de su bendito Hijo. Por eso es que el Señor le dice, quiero decirle que el segundo mandamiento es tan importante como el primero y tan exigible como el primero. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con esto, dice el Señor, se cumple toda la ley y los profetas. Amigos, hermanos, para usted y para mí es el mandamiento hoy. Esta es una palabra del Señor absolutamente vigente, porque Dios está vigente, porque Cristo, que es la palabra de Dios, Él sigue vigente. Por tanto, aquí hay una palabra del Señor para usted, como lo ha sido y lo es para mí. Hay un gran mandamiento, el hecho de estar en el tiempo de la gracia de Dios,
El hecho de que la Escritura diga que somos salvos por gracia significa que no tenemos que cumplir la ley para salvarnos a través de esas obras. Lo que significa sí es que debemos, estando en Cristo, como testimonio de que somos nueva criatura, como testimonio de que Cristo gobierna sobre nosotros, entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer nuevas obras en Cristo, dice la palabra del Señor. Te he dicho allí en Efesios capítulo 2, verso 10, tenemos que hacer nuevas obras en Cristo. Estas obras es obedecer a la palabra que Cristo el Señor nos ha dado. ¿Y qué dijo Él? Primer gran mandamiento: amen a Dios el Padre con toda su fuerza, su alma, su mente, ámenlo con todo, pero también tienen que amar a su prójimo como cada uno se ama a sí mismo. Reciba la palabra del Señor, esperamos sea usted bendecido en Cristo el Señor. Amén.